Buenas, continuando con la serie de videos de cálculo multivariado, vamos a seguir con las ecuaciones paramétricas y a partir de las ecuaciones paramétricas vamos a conseguir las ecuaciones continuas o simétricas. Fíjense que las ecuaciones continuas o simétricas vienen o se dan a partir de despejar el parámetro t. Por ejemplo, si nosotros despejamos el parámetro t de la primera ecuación, nos quedaría x menos x sub 0, x sub 0 pasaría al otro lado a restar, y esto dividido para la componente de 1. Y esto también es igual, el parámetro t va a ser igual a y menos y sub 0 dividido para el parámetro de 2, o la componente de 2 del vector director. Y finalmente, si despejamos el parámetro t de aquí, de la última ecuación paramétrica, z sub 0 pasa a restar, sería z menos z sub 0 dividido para la componente de 3 del vector director. Fíjense que esta es la ecuación, estas son las ecuaciones continuas o ecuaciones simétricas de la recta, ecuación simétrica. Fíjense que nosotros podemos escribir estas tres ecuaciones teniendo en cuenta, aquí, fíjense si nos damos cuenta, aquí está el punto P sub 0 y aquí está el vector director. Lo mismo acá abajo, el vector director, lo mismo acá abajo tenemos el vector director y aquí el punto Y, el punto P sub 0 que es restado de cada una de las componentes. Por ejemplo, nosotros podemos tener un punto, aquí este mismo punto, fíjense el punto P sub 0 y aquí el vector director. Nosotros tenemos el punto P sub 0 aquí de coordenadas 3, 2, 1 y el vector director 1, 2, menos 1. Podemos escribir las ecuaciones paramétricas que serían x, aquí fíjense la primera coordenada del punto P sub 0, 3 más la primera coordenada del vector director 1 por t, o sea, sería 3 más t. Y sería, escribiendo estas ecuaciones paramétricas de la recta, y sería 2 más la componente del vector director de 2 por t, sería 2t. Y finalmente z, sería la componente del vector del punto P1 más, en este caso ya cambiaría el signo, menos t. O sea, menos t. Fíjense, estas son las ecuaciones paramétricas de una recta. De estas ecuaciones paramétricas nosotros podemos hacer una función vectorial de la recta. Esta función vectorial, cada una de sus componentes está dado por un parámetro, miren, t más t, es la componente en x, la componente en y sería 2 más 2t, y la componente en z sería 1 menos t. Fíjense, una función vectorial de esta recta. Si nosotros dibujamos en el plano, dibujamos en el software esta función vectorial, sería 3 más t, dibujémosla, nos tendría que dar una recta, o sea, 3 más el parámetro t, coma, de la componente en y2 más 2t y 1 menos t, entonces 2 más 2t, perdón, 2 más 2t, y coma, tercera componente, 1 menos t. Fíjense, esto es una recta, y fíjense que acá, esta es la recta que dibujamos, y la puso en su versión de ecuación vectorial, el programa mismo, y fíjense, aquí está la recta, que tiene como punto, que pertenece a la recta, el punto 3, 2, 1, y el vector director 1, 2, menos 1. Fíjense que también podemos hacer directamente con estos dos puntos la ecuación simétrica. Fíjense que tenemos x menos la primera coordenada menos 3 sobre la primera coordenada del vector director,
y menos la primera coordenada del punto P sub 0, que sería menos 2, la segunda coordenada, perdón, sobre la segunda coordenada del vector director, y finalmente z menos 1 sobre la última coordenada del vector director, y obtenemos la ecuación de la recta simétrica o continua. Fíjense que si nosotros, como un ejemplo en particular, fíjense si nosotros tenemos una de las componentes del vector director 0, ¿qué sucede aquí? Fíjense que al momento de despejar, digamos que la componente en el vector de 3 sea 0 del vector director, fíjense que nos quedaría, ¿no? Se nos reduciría a esto, la ecuación simétrica, y menos y sobre 2, y si es 0, fíjense, aquí aparentemente sería una división por 0 de 3, pero no es así porque miren, z es igual a z sub 0, o sea que la última componente sería z igual a z sub 0. O sea, prácticamente la componente del vector del punto siempre va a ser, va a quedar esta componente de la ecuación simétrica, va a quedar como una constante aquí, y efectivamente esta constante pues es debido a que una de las componentes del vector director es 0. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo, vamos a seguir analizando esta ecuación simétrica y a conseguir unas ecuaciones implícitas de la recta a partir de esta ecuación simétrica. Fíjense que nosotros podemos sacar dos ecuaciones implícitas. En realidad son dos planos y la intersección de estos dos planos son la recta. Por ejemplo, aquí se multiplicaría D2, perdón, D sub 2, o sea, la coordenada, segunda coordenada en cruz por x menos x sub 0, y esto sería igual a D1 por y menos y sub 0. Esta sería la una ecuación implícita, y la otra resulta de multiplicar las dos últimas. Por ejemplo, sería D2 por z menos z sub 0 igual a D3, D sub 3 por y menos y sub 0. Fíjense que aquí tenemos dos ecuaciones. Si nosotros resolvemos esto, prácticamente vamos a resolverlo. Miren, D2 por x, aquí multiplicando D1 por y menos D1 por y, estaría una ecuación con dos incógnitas, y la otra parte sería D2x sub 0, pasándolo al otro lado sería positivo, menos D1 y sub 0, que esto sería como una constante, ¿no? Una constante, y aquí teníamos las variables, tenemos una ecuación con dos incógnitas, y acá sería D2 z menos D3y es igual a D2 z sub 0, que pasaría acá, menos D3y sub 0, efectivamente esto sería una constante, y tendríamos un sistema de ecuaciones de tres incógnitas con dos ecuaciones. Sería un sistema compatible indeterminado, tenía infinitas soluciones, y esas infinitas soluciones constituirían la recta, en realidad. Pues si tuviera una solución sería un punto. Fíjense que nosotros podemos hacer un ejemplo en particular para analizar esto. Supongamos que nosotros tenemos una ecuación simétrica. Vamos a poner una ecuación simétrica aquí, muy importante. Bueno, tenemos estas ecuaciones, fíjense, estas ecuaciones simétricas, y podemos tener las ecuaciones implícitas a partir de estas ecuaciones simétricas. Fíjense que tenemos x menos 2, aquí multiplica en x menos 2 por 1, quedaría x menos 2, y aquí quedaría, esto es igual a 2y más 4, si esta sería una, y la otra resulta de multiplicar en cruz la otra parte, que sería este por este, que sería y más 2 por 1, que también sería por 1, ¿no es cierto? Y
y esto sería igual a z menos 3. Nosotros ordenamos en un solo lado las incógnitas, quedaría x más 2y. Esto sería igual a, el menos 2 pasaría a sumar, sería igual a 6. Y acá quedaría y menos z. El 2 pasaría a restar, sería menos 5. Este es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Claro que tiene dos incógnitas y tres variables. Si nosotros lo resolvemos, este sistema, pues por medio de Gauss puede ser, es importante, vamos a encontrar unas soluciones infinitas de este sistema. Vamos en un próximo video a resolverlo y analizar el resultado.